No grité, no lloré, no tiré nada contra la pared. Lo primero que hice fue cerrar la puerta del baño con pestillo mientras él golpeaba desde fuera como si la casa se estuviera incendiando y yo tuviera dentro algo que le pertenecía. Y recuerdo perfectamente el sonido seco de su mano contra la madera y mi voz diciendo espera sin saber qué estaba pidiendo exactamente, porque ya no había nada que esperar, porque yo ya había cruzado algo que no se podía deshacer, y mientras me apoyaba contra la puerta con el corazón desbocado pensé que todo se había roto en ese segundo, no por lo que él sabía todavía, sino porque yo supe que ya no podía seguir fingiendo ni conmigo misma. Él repetía mi nombre una y otra vez, no gritando, eso fue lo peor, lo decía como cuando algo se te cae y no entiendes por qué, como buscando una explicación simple que no existe, y yo me miraba al espejo con la cara roja, los ojos hinchados, el pelo recogido a medias, y no veía a una mujer sorprendida sino a alguien que llevaba semanas, meses, preparando ese momento sin saberlo, porque no llegas ahí de golpe, llegas poco a poco, mintiéndote en cosas pequeñas hasta que un día estás encerrada en un baño oyendo a tu marido al otro lado de la puerta preguntándote si estás bien, y tú sabes que la respuesta real es no, pero no desde hoy. Cuando abrí el grifo para que el ruido del agua me diera unos segundos más, me acordé de la primera vez que pensé esto no debería importarme tanto refiriéndome a otro hombre, y me dio rabia porque en ese momento no pasó nada concreto, no hubo beso, no hubo cama, no hubo promesas, solo una conversación larga de más, una risa que se quedó colgada en el aire, una sensación de alivio que no sentía en casa desde hacía tiempo, y eso fue lo que empezó a mover todo, no el sexo, no el deseo físico, sino sentirme escuchada sin tener que explicar por qué estaba cansada, por qué estaba distante, por qué me molestaban cosas que antes no. Él seguía hablando detrás de la puerta, ahora diciendo que abriera, que no pasaba nada, que solo quería saber qué me ocurría, y esa frase me atravesó porque era verdad y mentira a la vez, quería saber qué me ocurría, pero lo que me ocurría ya no cabía en una explicación tranquila en la cocina con un café. Lo que me ocurría era que llevaba tiempo sintiendo que mi vida se había encogido, que mis días eran todos iguales, que nuestras conversaciones eran solo logística, horarios, cuentas, comidas. Y que cuando intentaba decir algo más profundo me sentía exagerada, pesada, como si siempre estuviera pidiendo algo que no tocaba. Apagué el grifo y el silencio fue brutal, porque entonces solo se oía su respiración al otro lado y la mía desordenada. Y pensé en cómo habíamos llegado ahí sin una gran pelea, sin un desastre evidente, sin una infidelidad previa, solo acumulando pequeñas decepciones que nadie ve desde fuera, y entendí que eso era lo más peligroso, porque cuando no hay un villano claro te convences de que no pasa nada, de que es una etapa, de que mañana será mejor, mientras por dentro te vas apagando. Abrí la puerta al final, no porque estuviera preparada, sino porque no podía sostener más esa imagen de mí misma escondida, y cuando lo miré a la cara vi algo que me hizo daño de verdad, no estaba enfadado, estaba asustado, y ese miedo no era por perderme todavía, era por no entenderme, por no saber qué estaba pasando en su propia casa, y ahí me di cuenta de que yo llevaba ventaja, porque yo llevaba tiempo viviendo esta ruptura en silencio. Nos sentamos en el sofá sin tocarnos, con una distancia física que resumía todo, y él empezó a hablar rápido, diciendo que últimamente me notaba rara, que si había hecho algo mal, que si estaba estresada, que si necesitaba tiempo, y yo asentía a medias porque todo eso era cierto y no explicaba nada, y cuando me preguntó directamente si había alguien más, sentí un nudo en el estómago que no era culpa sino alivio, porque por fin alguien ponía palabras a lo que yo llevaba esquivando. No contesté enseguida, y ese silencio fue peor que cualquier confesión, lo vi en su cara, como se le caían las expectativas una a una, y me odié un poco por no haber sido más valiente antes, por no haber hablado cuando todavía no había cruzado la línea, cuando todavía se podía discutir, llorar, negociar, intentar arreglar algo sin este peso encima. Le dije que no sabía cómo habíamos llegado ahí, que no había sido de repente, que no era una locura, que no había querido hacerle daño, y mientras hablaba me daba cuenta de lo inútiles que son esas frases cuando ya has herido, porque su cara no cambiaba, solo se cerraba más,
como alguien que se protege de un golpe que ya sabe que va a llegar. Intenté explicarle que llevaba tiempo sintiéndome sola incluso estando acompañada, que nuestras rutinas nos habían comido, que yo había cambiado y no había sabido cómo decirlo sin parecer ingrata, que no se trataba de culparlo a él, pero cada vez que decía no es tu culpa sonaba exactamente como eso, como una acusación disfrazada, y lo sabía, y aún así no tenía otras palabras. Él se levantó y empezó a caminar por el salón, pasándose las manos por la cara, preguntándome cuándo había empezado a sentirme así, y yo pensé en todas las veces que me callé para no discutir, en todas las veces que me dije que no era tan grave, que era normal aburrirse un poco, que todas las parejas pasan por esto, y entendí que ese fue el verdadero inicio, no una noche concreta, no un nombre, sino mi costumbre de minimizar lo que sentía hasta que dejó de caber dentro. Cuando me preguntó si aún lo quería, me quedé en blanco, no porque la respuesta fuera no, sino porque ya no era un sí fácil, automático, y eso fue lo más duro de admitir, que el amor se había vuelto algo complejo, lleno de condiciones, de dudas, de silencios, y que yo había buscado fuera lo que no estaba sabiendo pedir dentro. Esa noche no dormimos juntos, no por castigo ni por drama, sino porque no sabíamos cómo hacerlo sin mentir, y mientras me acostaba sola pensé que lo peor estaba por venir, que lo que había pasado hasta ahora era solo el principio, que todavía quedaba contar la verdad entera, enfrentar las consecuencias, aceptar que las decisiones pequeñas también rompen vidas, y que aunque yo todavía no había dicho todo, ya había hecho suficiente como para cambiarlo todo para siempre. No pasó como en las historias exageradas que cuenta la gente para justificarse, no hubo una chispa mágica ni una frase que lo cambiara todo, empezó de una manera tan normal que por eso mismo fue peligrosa, porque nadie se alarma cuando algo parece cotidiano, y yo menos, que llevaba tiempo convencida de que exageraba mis propias sensaciones, así que cuando empecé a quedarme unos minutos más después del trabajo para charlar con él, para comentar tonterías, para reírme sin pensar en la hora, no lo vi como una traición sino como un descanso, como algo que no tenía consecuencias, y ahí fue donde me mentí por primera vez con plena conciencia. Al principio hablábamos de cosas pequeñas, de compañeros, de situaciones absurdas, de anécdotas que no tenían peso, y yo volvía a casa con la sensación de haber soltado aire, de haber sido yo sin medir cada palabra, y me decía que eso no tenía nada de malo, que no estaba haciendo nada que no pudiera contar, aunque curiosamente no lo contaba, no por miedo, sino porque no me parecía relevante, y ese detalle, el de decidir qué es relevante y qué no, fue el primer paso hacia algo que ya no controlaba. Con el tiempo las conversaciones cambiaron de tono sin que yo pudiera señalar un momento exacto, empezaron a aparecer preguntas más personales, no invasivas, no incómodas, sino de esas que alguien hace cuando realmente escucha la respuesta, y yo me sorprendía hablando de cosas que en casa ya no decía porque siempre acababan en un malentendido o en un silencio incómodo, y ahí empecé a notar algo que me dio miedo pero también me atrapó, la facilidad, la ausencia de tensión, la sensación de no estar defendiendo nada. No me decía cosas grandilocuentes ni me hacía sentir especial de una manera obvia. No hubo halagos constantes ni promesas veladas, lo que hubo fue atención sostenida, coherente, la sensación de que mis palabras no se perdían en el aire, y eso, que parece poco, para mí fue enorme, porque llevaba tiempo sintiendo que hablaba para llenar espacios, no para comunicar algo que importara de verdad. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que pensaba en él fuera de esos ratos, no como un deseo físico todavía, sino como una referencia, como alguien con quien quería compartir una idea, una noticia, una impresión, y ese día me sentí incómoda conmigo misma, porque entendí que estaba desplazando algo que no debía, y aún así no me detuve, porque detenerme habría significado enfrentarme a lo que faltaba en mi matrimonio, y yo no estaba preparada para eso. La primera vez que hubo contacto físico no fue un beso ni nada que pudiera señalarse como infidelidad clara, fue un gesto mínimo, una mano en el brazo un segundo de más, una cercanía que no era necesaria, y mi reacción fue reírme nerviosa y apartarme, pero no lo suficiente como para cerrar la puerta, y esa ambigüedad fue mi refugio durante días, decirme que mientras no hubiera una línea clara,
mientras no pasara algo, yo seguía siendo fiel. La línea se cruzó en un momento tonto, casi ridículo, una tarde cualquiera en la que nos quedamos solos más tiempo del previsto, hablando de cosas que ya no tenían que ver con el trabajo ni con nadie más, solo con nosotros, con cómo nos sentíamos, con lo que nos faltaba, y cuando me besó no fue un impulso salvaje ni un arrebato, fue lento, casi cuidadoso, como si ambos supiéramos exactamente lo que estábamos haciendo y aún así decidiéramos seguir. No sentí culpa inmediata, y eso es algo que me cuesta admitir. Sentí miedo, sí, una especie de vértigo, pero también sentí una calma extraña, como si algo que llevaba tiempo contenido por fin hubiera salido, y esa mezcla fue lo que me atrapó del todo, porque la culpa vino después, cuando ya era tarde, cuando ya había algo que ocultar. No fue una aventura intensa llena de encuentros constantes, fue más bien una sucesión de momentos robados, de conversaciones largas, de silencios compartidos, y cuando hubo sexo, que lo hubo, no fue cinematográfico ni perfecto, fue real, torpe a veces, cargado de una tensión que no tenía que ver solo con el deseo, sino con todo lo que no estábamos diciendo en nuestras otras vidas, y ahí entendí que no estaba buscando solo placer, estaba buscando sentirme vista de una manera que había perdido. Después de cada encuentro volvía a casa con una mezcla difícil de sostener, porque por un lado me sentía más viva, más presente, y por otro me sentía falsa, como si estuviera actuando un papel que ya no me pertenecía, y empecé a notar cómo esa doble vida me cansaba más de lo que me daba, pero aún así seguía, porque parar habría implicado derrumbarlo todo, y yo seguía pensando que podía controlar los daños. Me decía que no estaba enamorada, que era solo una conexión puntual, que no iba a ir más allá, y puede que en parte fuera verdad, porque no hacía planes, no soñaba con un futuro distinto, no pensaba en dejar a mi marido por él, pero también es verdad que estaba alimentando algo que sabía que no podía sostenerse sin romper algo importante, y aún así seguía justificándome con frases como no es tan grave o esto no define quién soy. Hubo momentos en los que intenté alejarme, poner distancia, enfriar las cosas, y cada vez que lo hacía me sentía irritada, triste, como si me quitaran algo que necesitaba, y esa reacción fue la señal más clara de que ya no estaba jugando, de que había una dependencia emocional que no quería nombrar, porque nombrarla la hacía real. Cuando pensaba en mi marido durante esos días no lo hacía con desprecio ni con rabia, lo hacía con una especie de culpa anticipada, como si ya supiera que le estaba fallando incluso antes de que él lo supiera, y eso me hacía ser más cariñosa, más atenta en casa, como intentando compensar algo que no se compensa así, y ese desequilibrio fue creando una tensión que yo sentía pero no sabía cómo explicar. No me veía a mí misma como una mala persona, me veía como alguien atrapada en una situación que había crecido sin permiso, y sé que suena a excusa, y en parte lo es, porque nadie te obliga a seguir. Nadie te empuja físicamente a cruzar ciertas líneas, pero también sé que no todo es tan simple como una elección fría y consciente, hay decisiones que se toman cansada, confundida, con hambre de algo que no sabes pedir. El punto de no retorno no fue un encuentro concreto ni una promesa, fue el momento en que me di cuenta de que si mi marido me preguntaba directamente, yo no sería capaz de decir la verdad sin derrumbarme, y aún así seguía sonriendo en la mesa, hablando del día, planeando cosas a corto plazo, como si nada estuviera pasando, y esa disonancia me estaba rompiendo por dentro. Empecé a dormir peor, a estar irritable, a sentirme observada incluso cuando no lo estaba, y la idea de que todo saliera a la luz me daba pánico, no solo por perder mi matrimonio, sino por enfrentarme a la imagen que los demás tendrían de mí, y eso también dice mucho de dónde estaba mi cabeza, más preocupada por el juicio que por el daño real. Cuando ahora pienso en esa etapa, no la veo como un torbellino apasionado ni como una locura temporal, la veo como una huida mal gestionada, como una serie de decisiones pequeñas tomadas sin la valentía de enfrentar las grandes, y lo peor es que durante ese tiempo me convencí de que podía sostener ambas cosas, que podía seguir siendo la mujer responsable en casa y la mujer deseada fuera, sin entender que esa división me estaba vaciando a ambos lados. Y así llegué al punto en el que todo empezó a resquebrajarse de verdad, no porque alguien nos viera, no porque dejara una prueba evidente, sino porque yo ya no podía sostener más el peso de mis propias mentiras,
y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, en el fondo entendía que el descubrimiento no era una posibilidad lejana, era una consecuencia inevitable de todo lo que había elegido hacer. El día que todo salió a la superficie no empezó con una discusión ni con una sospecha directa, empezó con algo tan concreto y absurdo que todavía me parece irreal, porque no hubo margen para preparar una mentira ni para respirar hondo, simplemente pasó, y en cuestión de minutos mi vida ordenada, esa que yo creía que aún sostenía, se desarmó delante de los dos sin posibilidad de retroceder, y lo peor es que no fue él quien buscaba nada, fui yo la que quedó expuesta por un detalle que nunca consideré peligroso. Habíamos quedado en ir juntos a casa de su hermana a comer, algo normal de domingo, sin tensión aparente. Yo estaba nerviosa pero no más de lo habitual en esas semanas. Y mientras él cargaba unas cosas en el coche me pidió que bajara al trastero a buscar una caja con unos papeles antiguos que quería revisar, y yo bajé sin pensar, con el móvil en el bolsillo y la cabeza en otra parte, y fue ahí donde todo se torció, porque al mover unas cajas se me cayó el bolso, se abrió, y de dentro salió una pulsera que no era mía ni de mi marido, una pulsera sencilla, masculina, que yo había guardado ahí sin saber muy bien por qué, como si esconderla en un lugar incómodo la hiciera desaparecer. Él bajó justo cuando yo estaba agachada recogiéndolo todo, y su mirada se fue directa a ese objeto en el suelo, no porque fuera especialmente llamativo, sino porque no encajaba, porque no había ninguna razón para que eso estuviera allí, y ese segundo de desconcierto fue suficiente para que yo supiera que ya no había salida limpia, porque cuando levanté la vista vi su cara cambiar de una manera que no había visto nunca, una mezcla de sorpresa y alerta que no necesitaba palabras. ¿Qué es eso?, preguntó sin levantar la voz, y yo sentí un frío inmediato en el cuerpo, porque no era una pregunta casual, era una pregunta cargada de significado. Y el silencio que dejé antes de contestar fue la respuesta que él no quería pero ya estaba recibiendo, y en ese instante entendí que no importaba lo que dijera después, el daño ya estaba hecho. Intenté decir que no era importante, que era algo viejo, que no sabía ni por qué estaba ahí, y mientras hablaba me escuchaba desde fuera y sabía que sonaba hueco, improvisado, poco creíble, y él no me interrumpió, lo cual fue todavía peor, porque me dejó hablar hasta que yo misma me quedé sin palabras, y entonces dijo algo que me desarmó del todo: no me mientas ahora, sin gritar, sin acusar, solo constatando un límite. Subimos a casa en silencio, y ese trayecto corto se me hizo interminable, porque ya no había distracciones, no había terceros, no había tiempo, solo nosotros dos y una verdad que se había asomado sin pedir permiso. Y cuando cerró la puerta del salón supe que esa conversación no iba a ser como las que habíamos tenido antes, no iba a ser confusa ni abierta, iba a ser directa y definitiva. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas, mirándome fijo, y me dijo que no entendía nada, que llevaba tiempo notándome distante, rara, pero que nunca había pensado en algo así, que necesitaba que le explicara qué significaba aquello. Y cuando dijo aquello refiriéndose a la pulsera, me di cuenta de lo simbólico que se había vuelto ese objeto en cuestión de minutos, como si concentrara todo lo que yo había intentado mantener separado. Intenté seguir evitando la palabra clave, dando rodeos, hablando de confusión, de un mal momento, de sentirme perdida, y él me escuchaba con una atención tensa, como si estuviera esperando que en algún momento yo dijera lo que ambos sabíamos que estaba detrás. Y cuando no lo hice, cuando seguí moviéndome alrededor del tema sin tocarlo, se levantó de golpe y dijo algo que todavía me retumba: no me trates como si fuera idiota. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no podía proteger a nadie, ni a él ni a mí, y sentí una mezcla de pánico y alivio, porque aunque el miedo era enorme, también lo era el cansancio de sostener una mentira tan grande, y me oí decir en voz baja que había alguien más, sin detalles, sin contexto, solo esa frase que cambia una relación para siempre. Su reacción no fue la que yo había imaginado en mis peores noches, no gritó ni lanzó cosas ni se fue dando un portazo, se quedó quieto, con la mirada clavada en un punto del suelo, respirando hondo, como si estuviera procesando una información que no encajaba con la imagen que tenía de su propia vida, y ese silencio fue devastador, porque no había reproches inmediatos,
solo una caída interna que yo podía ver. Cuando levantó la vista tenía los ojos rojos, no llorando, sino forzándose a no hacerlo, y me preguntó desde cuándo, y esa pregunta fue un golpe físico, porque implicaba una línea temporal, una duración, una continuidad que hacía todo más real, y yo dudé, porque cualquier respuesta era mala, porque decir la verdad completa significaba asumir la magnitud del engaño, y minimizarla era seguir mintiendo. Le dije que no sabía exactamente cuándo había empezado, que no había sido de golpe, y esa ambigüedad lo enfureció más que una fecha concreta, porque me dijo que no le robara también la claridad, que ya bastante tenía con lo que estaba escuchando, y ahí entendí que el descubrimiento no era solo el hecho en sí, era la acumulación de pequeñas traiciones que ahora se reorganizaban en su cabeza, dándole sentido a cosas que antes no lo tenían. Me preguntó si seguía viendo a esa persona, y cuando asentí, porque ya no podía negar nada sin sentirme despreciable, dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe, y dijo algo que me rompió por dentro. Entonces no es un error, es una decisión, y tenía razón, por mucho que yo me hubiera contado otra historia. Empezó a hacer preguntas rápidas, concretas, no morbosas, sino prácticas, como intentando reconstruir un mapa que se le había borrado de repente, y yo respondía como podía, con la voz temblorosa, sintiendo que cada dato añadía una capa más de daño, y lo más duro fue cuando me preguntó si yo pensaba dejarlo, porque esa pregunta me enfrentó a algo que yo había evitado deliberadamente, el futuro. No supe qué decir, porque la verdad era confusa incluso para mí, y ese no saber fue interpretado, con razón, como una falta de compromiso total, y su reacción fue imprevisible, porque empezó a reírse de una manera seca, sin humor, diciendo que se sentía ridículo, que había confiado en mí de una forma que ahora le parecía ingenua, y esa risa me hizo más daño que cualquier insulto. En un momento dado se levantó, fue al dormitorio, volvió con una caja donde guardábamos cosas importantes, documentos, recuerdos, y la dejó sobre la mesa sin abrirla, diciendo que necesitaba saber si todo lo que había ahí dentro seguía siendo real o si también era parte de una mentira que yo había construido, y esa imagen, la de nuestra vida reducida a una caja cerrada, me dejó sin palabras. El descubrimiento no terminó ese día con una decisión clara ni con un cierre, terminó con ambos exhaustos, emocionalmente destrozados, sentados en extremos opuestos del salón, sin saber cómo seguir respirando dentro de una realidad que acababa de cambiar de forma irreversible, y yo supe, con una certeza dolorosa, que aunque todavía quedaban muchas conversaciones por delante, nada volvería a ser como antes, porque lo que se rompe así no se recompone con explicaciones, se transforma en otra cosa. Para bien o para mal. La confrontación no fue un estallido inmediato como yo esperaba, fue más bien una tormenta que se fue formando lentamente dentro de casa, densa, incómoda, imposible de ignorar, porque después del descubrimiento ninguno de los dos supo muy bien cómo convivir con lo que ya estaba dicho, y pasaron horas, incluso un día entero, en los que nos movíamos por el mismo espacio como si estuviéramos aprendiendo a caminar de nuevo, midiendo cada gesto, cada palabra, hasta que él decidió que no podía seguir. Así me dijo que necesitaba hablar de verdad, no para entenderlo todo, sino para dejar de sentirse perdido dentro de su propia vida. Nos sentamos otra vez frente a frente, esta vez en la mesa del comedor, como si la formalidad del lugar pudiera sostener algo que estaba completamente fuera de control, y empezó preguntándome cosas que yo no estaba preparada para responder sin caer en contradicciones, porque me preguntó qué había buscado exactamente, que me había dado esa relación que no encontraba en casa, y yo me quedé callada demasiado tiempo, no por falta de respuesta, sino porque decirla en voz alta significaba aceptar que había carencias que no supe o no quise afrontar con él. Le dije que no había una sola razón, que no podía resumirse en una frase clara, que había sido una suma de cansancio, de sentirme invisible en momentos importantes, de no saber cómo pedir atención sin que pareciera un reproche, y mientras hablaba me di cuenta de que sonaba como alguien que se defiende, no como alguien que asume, y él me lo señaló sin rodeos, diciéndome que eso parecía una lista de justificaciones, no una explicación honesta. Intenté corregirme, decirle que no estaba culpándolo, que sabía que la decisión final había sido mía,
pero él ya estaba en otro punto. Me dijo que no le dolía solo la infidelidad, sino la sensación de que yo había tomado decisiones importantes sobre nuestra vida sin contar con él, que había dejado de ser un compañero para convertirme en alguien que observaba desde fuera, evaluando si seguir o no. Y esa frase me atravesó porque era cierta. La conversación subió de tono cuando empezó a preguntarme detalles que yo sabía que no iban a ayudar, pero que él necesitaba para hacerse una imagen completa, y ahí fue donde me vi perdida, porque cada respuesta era un riesgo, porque decir poco parecía ocultar, y decir mucho parecía cruel, y aún así respondí como pude, con torpeza, con lágrimas que no eran estratégicas sino inevitables, y él me miraba con una mezcla de rabia y dolor que me hacía sentir pequeña, no por humillación, sino por responsabilidad. En un momento dado me dijo algo que me dejó sin aire. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti? Y esa pregunta me rompió porque nunca había pensado la situación en esos términos. Nunca había evaluado nuestra relación como suficiente o insuficiente, simplemente había sentido un vacío que no supe gestionar, y decirle que no tenía que ver con su valor como persona no servía de nada, porque el daño ya estaba hecho en ese plano. Intenté explicarle que no se trataba de comparaciones, que no había una balanza en mi cabeza, que no estaba buscando un reemplazo, pero él se rió con amargura y me dijo que eso era irrelevante, que el resultado era el mismo, que yo había cruzado una línea que nos ponía en bandos distintos, y ahí entendí que ya no hablábamos desde el mismo lugar, que mientras yo seguía intentando matizar, él necesitaba certezas. La discusión se volvió más cruda cuando habló de confianza, no como un concepto abstracto, sino como algo práctico, cotidiano. Me preguntó cómo se suponía que iba a creerme a partir de ahora cuando dijera que me iba a quedar hasta tarde, cuando saliera con amigas, cuando estuviera distraída mirando el móvil, y no supe qué decir porque no había una respuesta que no sonara vacía, porque la confianza no se promete, se demuestra, y yo acababa de dinamitarla. Le dije que estaba dispuesta a cortar cualquier contacto, que quería intentar arreglarlo, y esa fue quizá la frase más torpe de toda la noche, porque la dijo antes de pensarla bien, porque al decirla vi su cara endurecerse, y me dijo que no quería ser la opción que se elige por descarte, que no quería que me quedara por miedo, por culpa o por obligación, y ahí me di cuenta de que incluso mi intento de reparación podía sonar egoísta. La confrontación no fue solo entre nosotros, también fue conmigo misma, porque mientras hablábamos yo me daba cuenta de que había cosas que no sabía si podía ofrecerle de verdad, no porque no lo quisiera, sino porque ya no confiaba plenamente en mi capacidad de sostener lo que decía, y esa duda interna se filtraba en cada respuesta, en cada silencio, y él lo percibía, lo cual hacía todo más tenso. Hubo momentos de silencio largo, incómodos, en los que ninguno sabía cómo seguir, y en uno de esos silencios él me dijo que se sentía humillado, no por lo que yo había hecho exactamente, sino por la imagen que ahora tenía de sí mismo, por haber sido el último en enterarse de algo tan importante, y esa confesión me hizo llorar de verdad, no de manera contenida, porque entendí que había tocado una parte muy profunda de su identidad. Intenté acercarme físicamente en un momento de desesperación, ponerle la mano en el brazo, y él se apartó de inmediato, no con violencia, sino con una claridad que dolía, diciéndome que necesitaba espacio, que no podía procesar el contacto cuando todo lo demás estaba roto, y ese gesto, tan simple, me hizo entender la magnitud de la distancia que había creado. La confrontación terminó sin una conclusión clara, no hubo una decisión definitiva esa noche, solo un agotamiento absoluto, una sensación de haber vaciado algo sin saber que iba a llenarlo después. Y cuando nos fuimos a dormir en habitaciones separadas no fue un castigo explícito, fue una consecuencia lógica de todo lo que se había dicho, y yo me quedé despierta durante horas repasando cada frase, cada mirada, dándome cuenta de que aunque hubiera querido retroceder, ya no era posible, porque las palabras dichas en una confrontación así no se pueden recoger, solo asumir. Me di cuenta también de que mis excusas, por muy humanas que fueran, no tenían el poder de aliviar su dolor, porque el dolor no se negocia ni se racionaliza, y esa fue quizá la lección más dura de esa noche, entender que no bastaba con explicar mis motivos, que había una herida que no dependía de mi capacidad de argumentar, sino de su capacidad, o no, de perdonar,
y eso ya no estaba en mis manos. La venganza no llegó como un plan anunciado ni como un golpe teatral, llegó de una forma mucho más fría y calculada, y eso fue lo que más me descolocó, porque yo esperaba gritos, reproches públicos, decisiones impulsivas. Y lo que encontré fue a un hombre que dejó de pedirme explicaciones y empezó a actuar como si ya hubiera entendido todo lo necesario, como si la confrontación anterior hubiera sido el cierre emocional que necesitaba para pasar a otra fase en la que yo ya no tenía ningún control. Empezó con detalles pequeños que al principio no supe leer, como cuando dejó de escribirme durante el día, no para reclamarme nada, sino para informarme de cosas prácticas que antes compartíamos con naturalidad, horarios, compras, gestiones, y ese cambio de tono fue desconcertante porque no era hostil ni distante de forma evidente, era correcto, educado, casi administrativo, y eso me hizo sentir fuera de lugar en mi propia casa, como si de repente yo fuera una invitada incómoda. Luego vinieron las decisiones visibles, no anunciadas como castigo, sino presentadas como necesidades personales. Empezó a salir más, no de fiesta ni con una actitud provocadora, sino a ver a amigos que yo conocía de siempre, a quedar con su familia sin mí, a reorganizar su tiempo de una manera que dejaba claro que ya no contaba conmigo como centro de su vida. Y cuando le pregunté si pasaba algo me respondió con una calma que me heló, diciendo que necesitaba reconstruirse lejos de cualquier ambigüedad. La parte más dura llegó cuando entendí que no estaba intentando hacerme sentir culpable con palabras, sino con hechos, porque empezó a contar lo ocurrido, no de forma exagerada ni victimista, sino con una sinceridad que dejaba poco espacio para interpretaciones. Habló con sus padres, con su hermana, con amigos comunes, sin insultarme, sin deformar la historia, simplemente diciendo que yo había tenido una relación con otra persona mientras seguíamos casados, y que estaba intentando decidir qué hacer con su vida. Yo me enteraba de estas conversaciones no porque él me las contara, sino porque el silencio de los demás empezó a hacerse evidente, las miradas distintas, los mensajes que ya no llegaban, las invitaciones que dejaban de incluirme, y ese aislamiento fue devastador porque no había una escena clara en la que yo pudiera defenderme, no había un enfrentamiento directo, solo una red social que se reconfiguraba sin mí. Intenté hablar con él sobre esto, decirle que estaba exponiéndome, que estaba dañando mi imagen, y su respuesta fue directa y demoledora. Me dijo que no estaba exponiéndome, que estaba siendo honesto, que él no tenía por qué protegerme de las consecuencias de mis actos, y que si yo sentía vergüenza, quizá era porque por primera vez estaba viendo el impacto real de lo que había hecho más allá de nuestra burbuja. La venganza se volvió más tangible cuando empezó a reorganizar aspectos prácticos de nuestra vida sin consultarme, no de manera ilegal ni agresiva, sino estratégica. Cambió contraseñas de servicios compartidos, separó cuentas que aún estaban a nombre de los dos, habló con un asesor financiero para informarse de sus opciones, y aunque todo lo hizo dentro de la ley, cada paso era un mensaje claro de que estaba preparándose para una vida en la que yo ya no tenía un lugar garantizado. Una noche me sentó frente a él y me dijo que había decidido contarle también a la persona con la que yo había estado que dejara de contactarme, no como una amenaza, sino como un límite, y cuando le pregunté por qué me respondió algo que me dejó sin palabras, dijo que no lo hacía por mí, sino por él, porque no iba a permitir que alguien que había entrado en nuestra relación siguiera teniendo poder sobre su proceso, y esa frase me hizo entender que su venganza no era caótica, era controlada. Lo más doloroso fue cuando dejó de reaccionar emocionalmente ante mí, porque hasta entonces, incluso en el conflicto, yo seguía sintiendo que importaba, que mis palabras tenían un efecto, pero en ese punto empecé a notar que mis lágrimas no cambiaban nada, que mis disculpas no alteraban su plan, que mis intentos de acercamiento se encontraban con una barrera firme pero tranquila, y esa indiferencia selectiva fue más destructiva que cualquier grito. Hubo un momento especialmente duro cuando me dijo que había hablado con un abogado, no para iniciar inmediatamente un proceso, sino para informarse, y la manera en que me lo comunicó fue quirúrgica, sin dramatismo, diciendo que necesitaba saber dónde estaba parado, que no quería improvisar con algo tan serio, y aunque no levantó la voz ni me acusó, sentí que el suelo se movía bajo mis pies porque entendí que ya no se trataba solo de una crisis, sino de una posible ruptura definitiva.
La venganza también tuvo una dimensión simbólica que me costó mucho asumir. Empezó a desprenderse de objetos compartidos, no tirándolos, sino regalándolos o guardándolos sin ceremonia, como si estuviera limpiando su espacio emocional, y cuando vi desaparecer fotos, recuerdos, pequeños rituales cotidianos, sentí que estaba asistiendo a una despedida silenciosa que no incluía reconciliación ni nostalgia, solo orden. Intenté confrontarlo de nuevo, decirle que esto parecía un castigo prolongado, y él me corrigió con una serenidad que me desarmó. Me dijo que no era un castigo, que era una consecuencia, que no estaba intentando hacerme sufrir, sino protegerse a sí mismo de seguir en una dinámica que lo estaba destruyendo, y que si yo sufría en el proceso, era algo que él lamentaba pero no podía evitar sin traicionarse. Hubo una escena que se me quedó grabada, una tarde en la que llegó a casa con una sonrisa tranquila después de haber pasado tiempo con amigos, y yo me di cuenta de que esa sonrisa ya no me incluía. No estaba pensada para compartirse conmigo, y ese momento me hizo entender que su venganza más profunda no era social ni económica, era emocional. Estaba aprendiendo a ser feliz sin mí mientras yo todavía estaba atrapada en el daño que había causado. Me sentí pequeña, expuesta, vulnerable de una manera nueva, porque ya no tenía el control del relato ni el consuelo de su atención, y por primera vez entendí lo que significa perder no solo a una pareja, sino el lugar que ocupabas en la vida de alguien, no por una explosión, sino por una retirada consciente y sostenida, y eso, aunque no dejó marcas visibles, fue la forma más dura de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. La última conversación no fue planeada ni anunciada, llegó una noche cualquiera cuando ya llevábamos días conviviendo en una especie de tregua silenciosa, y fue él quien la inició sin levantar la voz ni dramatizar, sentándose frente a mí en el salón con esa postura tranquila que había adoptado desde que dejó de reaccionar, y me dijo que necesitaba cerrar esto de una vez, no para hacerme daño, sino para dejar de vivir en una suspensión constante que no le permitía avanzar. Yo sentí primero sorpresa, luego una irritación inmediata, porque una parte de mí todavía esperaba que ese cierre incluyera una posibilidad de reparación, y al escucharlo hablar en términos tan claros entendí que ya no estaba en la fase de la rabia ni del castigo, estaba en otra completamente distinta, y eso me hizo sentir desplazada del proceso, como si él ya hubiera recorrido un camino emocional que yo apenas estaba empezando a transitar. Me dijo que había pasado por muchas cosas en poco tiempo, que había sentido una mezcla de incredulidad, enfado, tristeza y una sensación de pérdida que no sabía cómo explicar, y mientras lo escuchaba noté que ya no hablaba desde la herida abierta, hablaba desde una reflexión que yo no había tenido tiempo de construir, y eso me colocó en una posición incómoda, porque yo todavía estaba atrapada entre la culpa y el miedo. Cuando me dijo que había decidido que no podía seguir en el matrimonio en las condiciones actuales, no lo dijo como una amenaza ni como una declaración final inmediata, lo dijo como un límite personal, explicando que no podía reconstruir la confianza mientras yo siguiera siendo la misma persona que había tomado esas decisiones sin contar con él, y que necesitaba distancia para entender quién era ahora y qué quería de su vida. Mi primera reacción fue de enfado, no un enfado explosivo, sino uno cargado de frustración, porque sentí que no estaba teniendo en cuenta mis intentos de reparar, mi disposición a cambiar, mi arrepentimiento, y se lo dije. Le dije que me parecía injusto que tomara una decisión tan grande cuando yo estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para arreglarlo, y en ese momento él me miró con una calma que me desarmó y me respondió que no dudaba de mi disposición, pero que el problema no era lo que yo prometía hacer ahora, sino lo que ya había hecho cuando él confiaba. Esa respuesta me hizo pasar de la rabia a una tristeza profunda, porque entendí que había cosas que no se equilibran con esfuerzo posterior, que no funcionan como una cuenta que se compensa con buenas acciones, y me di cuenta de que estaba empezando a aceptar una realidad que hasta entonces había estado negando, la posibilidad real de perder el matrimonio no como consecuencia inmediata del engaño, sino como resultado de todo lo que vino después. Le pregunté si ya no me quería, no como un reproche, sino como una necesidad casi desesperada de entender dónde estábamos parados, y su respuesta fue honesta pero dura. Me dijo que el cariño no desaparece de un día para otro, que seguía sintiendo cosas por mí, pero que ya no podía llamarlo amor de la misma manera,
porque el amor para él incluía seguridad y confianza, y esas dos cosas estaban rotas. Ese fue el momento en el que la culpa me cayó encima con todo su peso, no como una idea abstracta, sino como una sensación física de haber provocado un daño que ya no podía deshacer, y por primera vez dejé de intentar justificarme incluso internamente, porque entendí que aunque mis razones fueran humanas, el impacto había sido devastador, y que no todo error tiene una segunda oportunidad garantizada. Hablamos durante horas, no discutiendo, sino repasando lo que habíamos sido y lo que ya no éramos, reconociendo errores de ambos lados sin convertirlos en una competición de culpas. Y en esa conversación apareció algo nuevo en mí, una aceptación lenta y dolorosa de que no podía exigir perdón ni reconstrucción, que esas cosas solo pueden ofrecerse libremente, y que mi papel en ese momento no era convencerlo, sino respetar su decisión aunque me destrozara. Pasé por la tristeza de una forma muy clara, sin dramatismos externos, pero con una sensación constante de vacío, de haber perdido algo que daba por sentado, y esa tristeza se mezcló con la culpa de haber sido yo quien provocó ese final, y con una aceptación progresiva de que no podía cambiar el pasado por mucho que lo analizara, solo podía decidir cómo enfrentar sus consecuencias. En un momento de esa conversación le dije que lo sentía, no como una frase automática, sino con una conciencia plena de lo que significaba, y aunque él no respondió con una absolución ni con un rechazo, me dijo que agradecía la honestidad, que necesitaba tiempo para saber si el perdón era posible incluso sin reconciliación, y esa distinción me pareció importante, porque entendí que perdonar no siempre significa volver, a veces solo significa soltar. La conversación terminó con un acuerdo práctico, hablaríamos de los siguientes pasos con calma, sin prisas, respetando espacios, sin falsas esperanzas ni reproches innecesarios, y cuando se levantó y se fue a dormir a otra habitación no sentí el impulso de detenerlo, porque por primera vez entendí que forzar la cercanía en ese punto sería otra forma de egoísmo. Esa noche, ya sola, pasé por un último estado, la aceptación, no como resignación pasiva, sino como un reconocimiento honesto de lo que había ocurrido y de mi responsabilidad en ello, y pensé en todo lo que había aprendido de la manera más dura posible, que hablar tarde es una forma de mentir, que minimizar lo que uno siente no lo hace desaparecer, que buscar fuera lo que no sabes pedir dentro suele acabar destruyendo más de lo que arregla. No me veo como una villana ni como una víctima, me veo como una persona que tomó malas decisiones en un momento de confusión y que ahora tiene que vivir con las consecuencias, y aunque el futuro sea incierto y doloroso, sé que no quiero volver a huir de lo que siento ni de lo que hago, porque he aprendido que la falta de valentía emocional también rompe relaciones, incluso antes de que aparezca una tercera persona. No sé si algún día él podrá perdonarme del todo, ni si nuestras vidas volverán a cruzarse de una forma distinta. Lo único que sé es que esta experiencia me ha cambiado de una manera irreversible, y que si algo puedo rescatar de todo este proceso es la conciencia clara de que la honestidad, aunque incómoda, siempre llega demasiado tarde cuando se evita durante demasiado tiempo, y esa es una lección que no pienso olvidar.